Buen día, chicas, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, lo que sea. ¿Cómo van? Bueno, en este video voy a tratar de resumirles algunas cuestiones de las que deberíamos haber trabajado, como para que ustedes tengan algunas herramientas y puedan tener algunos elementos para encarar después la bibliografía y tener como un pantallazo general de lo que sería bueno, lo que acá vamos a llamar la doble revolución o el ciclo de las revoluciones. A mí me gusta también pensarlo como la transición hacia el capitalismo. Eh, y para eso voy a tratar de dividir todo lo que trabajaremos en esta clase en dos videitos como breves para que lo puedan ver en momentos diferentes. Eh, Así que bueno, voy a ir arrancando. Yo les proponía primero, ¿no? Un poco volviendo un poco ya al enfoque, tratando de intentar indagar la dinámica de las clases, definir algunos conceptos, ¿no? Que muchas veces utilizamos de manera continua, recurrente. Una de esas palabras se me ocurre que es el capitalismo, ¿no? Que a veces cuesta dar una definición como bastante contundente. Puede parecer que hablemos de sociedades industriales, libre mercado, posesión de los medios de producción, ¿no? De las empresas, hablando de clases, que es una clase media, el proletariado, pensando también en cuestiones ideológicas como el socialismo, el liberalismo, ¿no? Formas de ver el mundo y entenderlo. Un actor social como la burguesía, que ahora vamos a adentrarnos un poquito en eso, y una institución nodal de lo que es el mundo moderno, que son las fábricas de producción, ¿sí? Este iba a ser el primer momento de la clase, que pretendía que discutamos un poco sobre lo que ustedes sabían. Y después yo me pregunto, bueno, ¿por qué es relevante tratar de conceptualizar estas palabras, darles un un significado que va más allá de describirlos, ¿no? Que de alguna manera esa palabra nos pueda explicar algo del mundo, ¿no? Nos pueda decir, bueno, esto es un concepto que me permite entender tal cosa. Y creo que esto tiene que ver con nuestro mundo moderno en general y una transformación enorme que se dio hacia inicios del siglo XIX, hacia finales del siglo XVIII, ¿no? Yo diría que entre 1750 y 1820, que tiene que ver con el afianzamiento de una serie de elementos que tienen un proceso histórico que viene de larga data y que transforman la sociedad de manera radical, ¿no? Acá retomo un poco ese concepto de revolución que en algún momento mencionamos también, recuerdan, ¿no? Que hablamos de una revolución cuando pensamos en una transformación nodal de toda una estructura y que ese cambio no es un cambio de régimen, no es un cambio de sistema de moneda, no es un cambio de cultura, sino que es un cambio tan profundo que tiene consecuencias a largo plazo y hay un nivel de irreversibilidad, es decir, no se puede volver atrás. Por más que sí es cierto que siempre haya cambios y continuidades, yo me pongo a pensar, y la iglesia que sigue existiendo hoy, por darles un ejemplo, tiene similitudes con las iglesias medievales, ¿sí? Y probablemente si uno indaga un poquito más, nos vamos a dar cuenta que parte de las bases dogmáticas tienen que ver con el surgimiento del cristianismo, 2000 años atrás. Entonces, claramente, los cambios y las continuidades están siempre presentes, pero hay cambios que son tan profundos que tienen un impacto duradero y le dan forma al mundo, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, en el 1900, ¿no? Cuando se consolida este sistema que nosotros vamos a llamar capitalismo, eh, tenemos que entender que antes no existía. Y existía algo que, acá lo menciono, que es el feudalismo, ¿no? Es este sistema feudal en el cual tiene ciertas características muy diferentes al capitalismo. ¿Cuáles son? Una definición súper global, una definición súper general. Eh, Perdón, ahí se me saltó una O y se me saltó una E en Europa. Nosotros estamos hablando del feudalismo como un sistema social y económico, una forma de organizar la sociedad que, bueno, no tiene un origen concreto. Hay una discusión bastante importante sobre cuándo aparece. Nosotros vamos a fecharla, ¿sí? Nosotros en la cátedra y como general, para que ustedes tengan una idea, aproximadamente
aproximadamente entre el 800 y el 900, y que tiene que ver primero con la desaparición de un poder central, que es el Imperio Romano, ¿sí? En el siglo V. Recuerden que en el 476 el Imperio Romano cae. Y esto deja al azar que empiecen a aparecer, yo acá puse poderes a nivel micro, ¿no? Pequeñas, primero, bueno, autosubsistencia en algunos lugares, pero también el poder de algunos sujetos en algunos territorios. Esto no significa que el Estado deja de existir, o al menos no existe durante algún momento, es posible. Lo que significa que se desestructura el Imperio Romano es que el Estado deja de tener el poder real. En el feudalismo, ¿sí? Nosotros, que como dije, lo vamos a fichar más o menos hacia entre el 800 y el 900, el poder del Estado pasa de manos del Estado, de un Estado imperial como era el romano, hacia el poder de los señores feudales. Entonces, esto significa que el Estado deja de tener una presencia real en las diferentes regiones de Europa, y ese poder pasa a los señores feudales. Y acá viene lo interesante. Bueno, ¿cuál era el centro de este poder? Nosotros lo vamos a tener en el castillo, ¿sí? El castillo, que es el centro del poder del señor feudal. Este castillo tenía, primero, lo que nosotros conocemos como los guerreros del señor feudal o los vasallos del señor feudal, un ritual en el cual un señor feudal junto a con otras personas, según también probablemente señores feudales, pero de menor jerarquía, menor rango, establece vínculos de subordinación, vínculos de, nosotros decimos vasallaje, pero son de lealtad. A cambio de determinada circulación de riqueza o de servicios, estos señores feudales establecían estas relaciones con este ejército propio del señor feudal y otros señores feudales. Tenemos también, por ejemplo, dentro de ese castillo y por fuera, nosotros vamos a tener primero lo que serían las reservas del señor feudal, que son las tierras propias del señor, en la cual iban a trabajar los campesinos. Esto se llamaba impuestos en trabajo o tributación en trabajo, ¿sí? Mejor, preferiblemente tributar en trabajo, en el cual el campesinado no entregaba productos como tributo, sino entregaba su trabajo para tributar y trabajaba en las tierras del señor. El resto del tiempo podía trabajar en los mansos, ¿sí? Que son las tierras de los campesinos propias de... No tienen un propietario, sino que son los mansos comunales. Después también tendríamos otro tipo de tierras, que son las que utilizaban los campesinos para hacer pastar al ganado. Teníamos los bosques, generalmente propiedad del señor, en la cual cazaba y a la cual los campesinos muy pocas veces podían ir. Siempre tenían que pedir autorización del señor. Y luego vamos a tener también, por ejemplo, lo que es la aldea, ¿sí? Es donde vivían estos campesinos. Muchas veces estos campesinos tenían al lado de su choza alguna huerta de usufructo personal, pero en general el trabajo se hacía en los mansos comunales o en las reservas del señor. Dicho esto, también nosotros vamos a tener otro actor social importantísimo, que es el clero, ¿sí? Que son similares a los señores feudales, pero no tienen ese poder político, sino que de control directo, sino que generalmente tienen un control más simbólico, ¿sí? Y se mantenían a través de la tributación del diezmo, es decir, tributaban tanto los campesinos como los señores feudales. Ahora bien, para el siglo XIV aproximadamente, en Francia, nosotros lo que vamos a tener es que los reyes vuelven a obtener poder. Y los señores feudales dejan de tener ese control absoluto sobre las tierras, pero no en todos lados. Esto sucede en Francia, no tanto en Inglaterra, que seguían teniendo un poder importantísimo. Y también el poder absoluto de los reyes se ve en España. Como vemos, ¿quiénes daban la mayor parte quiénes tenían la mayor parte del trabajo duro? Bueno, son los campesinos, ¿sí? Que es la mano de obra. Ahora bien, ¿en qué se basaba el feudalismo a grandes rasgos? Bueno, el feudalismo se basaba en lo que es la producción
rural, ¿sí? La posesión de las tierras y el trabajo del campesinado. El campesinado trabajaba esas tierras y tributaba, ya sea en trabajo en un primer momento, pero a partir del año 1050 empiezan a tributar generalmente en especias, es decir, parte de lo que producían iba para el señor feudal, más allá de esa reserva señorial. Había ciudades, había muy pocas ciudades, y quienes vivían en esas ciudades, los burgueses, ¿sí? Que en este caso estamos hablando de personas que generalmente tenían una lógica en la cual realizaban préstamos de dinero con, digamos, un interés usurario, ¿no? Eran bastante usureros. Se darán cuenta que si el centro del feudalismo es la posesión de las tierras, había límites a la expansión de este sistema, ¿sí? Que tienen que ver en primera instancia con bueno, cuestiones técnicas, ¿sí? Se necesitaba mejorar las máquinas, los artefactos para producir más y mejor. Se necesitaban fertilizantes, se necesitaba descansar la tierra. Inundaciones o sequías podían arruinar años de cosechas, con lo cual los campesinos podrían vivir muy mal, ya que el señor feudal no era el que iba a vivir mal. Pero a grandes rasgos esto muestra el límite del feudalismo, ¿no? Necesita, para expandirse y producir más, en vez de una intensificación sobre el trabajo, una extensión de tierras, es decir, obtenemos más tierras. El tema es que cuando vamos obteniendo más tierras, no todas son para la producción agrícola. Los burgueses, por su parte, vivían generalmente de estos préstamos que hacían, funcionaban con la lógica bancaria. Y acá hay algo muy interesante, que es la diferencia, y esto yo se los voy a tratar de anotar, los voy a subir un videito para que tratemos de entenderlo un poco mejor con alguna escena de una peli. El señor feudal tenía un rol central para demostrar su poder, que era lo que nosotros llamamos la quema de riqueza. Nosotros sabemos que hoy en día los empresarios tienen una lógica comercial, que es la lógica del beneficio. Acumulan, invierten, obtienen beneficios. Los señores feudales no. Los señores feudales queman las riquezas. Necesitan mostrar ese rol que tienen, ese estatus que tienen, a partir de múltiples productos suntuarios, joyas, metales preciosos, piedras preciosas, vestimentas, sedas importadas de Asia, porque es una forma de visualizar ese poder que tenían. La lógica de estos señores feudales no era invertir para obtener más ganancia, era el honor, era el estatus, era la jerarquía social que les otorgaban esos productos. Si ustedes se ponen a pensar, hoy algo de eso se mantiene en el sentido de que hay estatus sociales, pero, por ejemplo, una persona que no es de los sectores más altos de la sociedad podría tener el mismo celular que el hijo de Mauricio Macri, que la hija o quien sea, porque hay un acceso similar. Siguen existiendo estos productos que dan estatus, pero la diferencia es que acá no eran democráticos, no estaban accesibles a todo el mundo, y por eso los señores feudales podían mostrar esta riqueza y este estatus que tenían. Esto se imaginan ustedes que tiene un gran problema. Si yo quemo las riquezas, no tengo no invierto, pero no es porque eran inútiles o ineficaces. En la lógica de los señores feudales y de la sociedad feudal, esa inversión siempre debería ser mínima, porque la quema de riqueza era lo que mantenía el poder simbólico de estos señores feudales. Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a encontrar es, por ejemplo, que la riqueza vinculada a la tierra sí se mantiene igual hasta el siglo XVIII aproximadamente, con cambios, ¿sí? En Francia, por ejemplo, la nobleza, como les dije hace un rato, mantuvo mucho poder. Estos señores feudales siguieron existiendo, esta vez bajo el poder de los reyes absolutos en Francia, la aparición de la corte, ¿sí? La escena de la corte. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, los comerciantes en las ciudades empiezan a obtener un enorme beneficio, porque empieza a modificarse lentamente la idea de los estatus, la idea de que se nace y ese es un privilegio, sino que empieza a imperar la idea de que es posible que estos burgueses puedan tener algo de estatus,
¿A partir de qué? De su riqueza. Ese cambio que se da en Inglaterra es fundamental, por ejemplo, para que en 1688 pongan límites al rey inglés, hacen esta revolución gloriosa, construyen una monarquía constitucional con diputados, pero estos son como las dos sociedades prototípicas del feudalismo, ¿no? Del sistema feudal. Ahora bien, ¿cómo esto impacta a posteriori? Bueno, ahora lo vamos a charlar en el próximo video.